Hola, buenas tardes a todos. Como decía Pablo, me llamo Íñigo Chaso. A ver si funciona el... ¿A dónde había que apuntar ahora? Ahora. Me llamo Íñigo Chaso, trabajo en AT Sistemas y hago desarrollo de negocio en esta compañía. Lo primero que quisiera hacer hoy, antes de empezar mi charla, es dar las gracias a GitLab por darnos la oportunidad de poder compartir con vosotros esta experiencia de niveles de madurez en DevOps, ¿no? La anterior vez que nos vimos fue en un evento que gestionamos nosotros y que organizamos nosotros, que es el DevOps Spain. Y bueno, yo llevo una línea de negocio que he llamado industrialización del ciclo de vida del desarrollo del software, nada más y nada menos, ¿no? Y es un nombre curioso, y yo creo que en esta ponencia de hoy os voy a dejar claro por qué, ¿no? Lo primero, si me deja esto pasar, a lo mejor es que hay que ponerse aquí. Perdonadme, las cosas del directo. Efecto demo. Sí. Ya, es allí. Te paso yo los slides. No hace falta. Muy bien. Bueno, yo quiero empezar yendo directamente al cacho. Esto de madurez en DevOps, ¿qué es? Bueno, pues DevOps generalmente se describe como una práctica que incluye personas, procesos y herramientas. Y esta experiencia de implantación de DevOps por esta circunstancia es totalmente distinta en cualquier cliente. Cualquier cliente tiene una serie de personas que son distintas de por sí, todos somos distintos, tiene un modelo de arquitectura, un modelo de soluciones implantado distinto al de los demás, procesa a nivel general de manera adecuada a ese modelo de arquitectura, y esas herramientas que tiene también lo hacen distinto. Al final, ¿qué es la madurez en DevOps? Pues es esas personas que dan una velocidad a los equipos de desarrollo, que gracias al proceso podemos trabajar dentro de modelos de calidad y estabilidad predefinidos, y que gracias a las herramientas que utilizamos tenemos un modelo seguro y fiable. Si medimos, nos da un nivel de madurez. Yo cuando empecé en esto de DevOps, veréis, yo tengo un background técnico, empecé como ingeniero. Y yo veía por ahí a expertos que llevaban un tiempo trabajando en esto de DevOps y decían cosas muy curiosas. Por ejemplo, cosas como, por ejemplo, con DevOps no hay que tener miedo, se utilizan todas las herramientas que sean necesarias. Todas las que sean necesarias. No, ni muchas ni pocas, las que creas que son necesarias y útiles. O tenían otro dicho que decía, oye, cuando se produce una incidencia, el desarrollador está en la llamada de la incidencia para involucrarlo. Entonces eran cosas muy raras, pero la que más me llamó la atención es esta que pongo aquí. DevOps no se estudia, DevOps se practica. Y esto de la práctica de DevOps, claro, si lo pensamos, DevOps surge como consecuencia del modelo Agile. El modelo Agile se publica el manifiesto en el año 2000. Y DevOps se dice que surge como que 7 años después para dar respuesta a ese cambio en el modelo, ¿no? Vamos a iterar, vamos a tener que desplegar con mayor velocidad, con mayor frecuencia. Entonces necesitamos una pieza que nos permita comunicar esta parte de planificación con la parte productiva. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que la metodología Agile viene de las prácticas Lean. Y Lean viene de las prácticas de Toyota, de los años 60. Pero es que Toyota, la familia que creó Toyota, que es la familia Toyoda, es una familia que ya es muy antigua, vamos, que como todas las familias, pero que el abuelo que hacía máquinas de coser, se fue a Estados Unidos para ver cómo Henry Ford montaba los coches. Y Henry Ford montaba los coches en base a ir practicando. Se fijaba en otros modelos de negocio, como por ejemplo la industria cárnica, para ver que se colgaban los animales y se iban despezando para ir montando la cadena de montaje. Y la familia Toyoda fue a verle para ver cómo él estaba desarrollando esa cadena de montaje. Coger esas ideas y llevársela a lo que ellos luego pudieron montar después de la guerra, que fue la marca Toyota. Montar los coches, y por tanto ese manifiesto en los años 60, creo recordar, que sale el libro que lo explica,
pues tiene toda esa evolución en base a la práctica y el conocimiento adquirido durante todos esos años, ¿no? Entonces, hemos dicho que de Lean viene Agile y de Agile viene DevOps. Todo en base a la práctica, todo en base a la experiencia, desde ahí atrás. Llevamos casi 120 años, 122 años practicando por los orígenes que tenemos. Me parece interesante traeros esta visión, que además compartimos también en nuestro evento y que, bueno, pues nos dice de dónde venimos, ¿no? Esto ha sido así durante los últimos 20 años que hemos estado practicando a nivel de agilismo, a nivel de metodología DevOps, y ahora unos 3 años Gartner pues saca una noticia en la cual, bueno, saca un estudio en el cual nos dice, oye, creemos que hay que dar una vuelta al modelo de relación entre Agile y DevOps. Creemos que se están perdiendo el foco en lo realmente importante, que es la aportación de valor. Se está focalizando las empresas en hacer una planificación muy concreta y muy específica de las tareas a llevar a cabo y se está perdiendo el foco en esa cadena de valor. Y por otro lado, la empresa para la que yo trabajo, y aprovechando nuestra experiencia, que somos una empresa de 2.000 empleados y que tenemos una facturación distribuida entre más de 400 empresas, pues hará unos 3 años pensamos en ¿por qué no analizamos toda esta información que tenemos de nuestros clientes de manera que podamos intentar sacar información que nos diga cuál es la realidad de nuestros clientes? Entonces, como venimos del mundo también de los vehículos, en vez de un 4x4 nos salió un 6x6. ¿Vale? Nos salieron 6 niveles de madurez con 6 niveles de detalle. Y os los traigo aquí ahora y ahora os explico. Mirad, el primer nivel de madurez, que hemos denominado automatizaciones iniciales, se produce cuando las empresas empiezan a tomar contacto con el mundo del agilismo y el mundo de DevOps, ¿no? Que es lo lógico empezar por ahí. Hay empresas que ya nacen en Agile. Yo creo que a día de hoy no se puede hablar con nadie que tenga 30 años o 35 años que haya conocido Waterfall. Le hablas a alguien de Waterfall y te dice, ¿what? No, es Waterfall. Es una metodología que se utilizaba antes. Eso ya prácticamente nadie lo estudia. Todos salen con conocimientos de Agile. Entonces, hay muchas empresas que traen mucho legacy y que entrarían dentro de esta parte, este primer nivel de automatizaciones iniciales. Luego tenemos un segundo nivel que hemos llamado normalización e integración. Lo vamos a ver ahora en detalle, en el cual pues vemos que las empresas han avanzado a nivel de madurez y confían en los nuevos modelos. A nivel de automatización, incorporan nuevas herramientas que les van dando un puntito más dentro de ese modelo de DevOps, ¿no? El tercer nivel, que hemos denominado extensión y estandarización, empezamos a utilizar más herramientas, ya prácticamente todas las aplicaciones entran dentro de este modelo y tenemos un conocimiento y sobre todo una solvencia que es suficiente, o por lo menos es la que espera la parte de negocio. El cuarto nivel es un nivel evolutivo. Ya no nos da miedo equivocarnos, ya tenemos experiencia poniendo y quitando herramientas, sabemos lo que implica y las consecuencias que tiene, con lo cual inclusive nos podemos permitir a nivel de planificación trabajar con backlogs a medio plazo, por ejemplo por Qs, que antes pues no tan frecuentemente podía ocurrir, ¿no? Y luego ya el nivel quinto, que es el de madurez. Este es el nivel en el que yo digo que ya sí que se produce esa industrialización. Es un nivel en el que tenemos total confianza y seguridad sobre todo nuestro plataformado, todo nuestro modelo de DevOps, y lo más importante, el nivel de madurez en Agile nos permite empezar a pensar en productos y nuestra plataforma la tratamos como un producto más, con lo cual está sujeto a criterios de calidad, a criterios embebida y criterios de seguridad, ¿no? Y el último nivel es el nivel de excelencia, en el cual, pues bueno, hay empresas que conocemos, tienen un nivel tan alto que ya se les diferencia de los demás porque son un ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, yo hoy, ¿qué voy a hacer? Pues os voy a hablar de madurez en DevOps, cogiendo primero lo que la Gartner nos dijo, ese 6x6, y os voy a intentar explicar cómo GitLab, cómo, dónde, por qué es la solución que nos va a permitir avanzar mucho más deprisa dentro de esos niveles de adopción de madurez. Mirad, en el primer nivel, nosotros lo que nos solemos encontrar son empresas, como os decía antes, que están arrancando a nivel metodológico. Pueden tener unos primeros pasos dentro de la metodología Scrum. Pueden tener una solución de ticketing siguiendo Kanban. Tienen un repositorio de código que puede ser Git o no, y que no les permite tener todavía una alineación entre una petición y los cambios que se hacen a nivel de repositorio de código.
saben que la automatización de la entrega, o sea, es decir, generar el binario en base a una entrega, fijaos de lo que os estoy hablando, es algo que se podía estar haciendo manualmente o que ya se empieza a experimentar gracias a un orquestador, que además necesitará de un repositorio de artefactos para guardar esos binarios que se están generando, e inclusive este orquestador lo primero que se hace es empezar a pensar en que nos pueda ayudar a ejecutar todo lo que tiene que ver con pruebas unitarias o calidad de código, que esto se encuentra muy frecuentemente, ¿no? Suelen tener un modelo de entornos no homogéneos. Podemos tener entornos por aplicación, podemos tener entornos que no utilizamos, podemos tener un cierto jaleo ahí, ¿no? Y solemos tener también, gracias al equipo de operación, scripts que facilitan el despliegue. Son scripts, no herramientas de automatización, scripts. Por ejemplo, algún script en Shell o parecido. Y el entorno productivo en muchas empresas es un entorno que tiene un funcionamiento conocido, pero de vez en cuando nos pega un susto tremendo y no sabemos por qué. O sea, todavía ahí no lo pilotamos. Entonces, dentro de este primer nivel de madurez, ¿en qué nos puede ayudar GitLab? Bueno, pues GitLab, como ya hemos estado hablando antes, nos permite de manera fácil y sencilla integrar el modelo metodológico. GitLab ya nos incorpora tanto modelos de épicas, features, no voy a entrar ahí porque voy a hacerme un poco spoiler yo mismo, ¿no? Pero la integración de una metodología. GitLab puede ser una herramienta de ticketing si queremos, pero GitLab también puede ser una herramienta que nos permita trabajar a nivel de épica. Nos facilita el mantenimiento, todo en una caja, por supuesto. O sea, GitLab a día de hoy incorpora toda la gestión de carga, planificación, repositorio de código, orquestación, testing, repositorio de artefactos, y te permite hacer una definición de un modelo de entornos que tú puedes homogeneizar por aplicación. GitLab también, que decía en la gestión de iniciativas, perdón, que me he equivocado, me he saltado al punto 3, ya facilita la implementación de un modelo de Gitflow, que tampoco es tan sencillo. Hay muchas empresas que dentro de su repositorio de código ni siquiera saben lo que tienen. Entonces, que una petición se pueda trazar respecto del cambio en el repositorio de código no es tan sencillo para empresas que empiezan, y sobre todo cuando no tienen un modelo de Gitflow previo que les dé el apoyo. Integración continua automatizada. Esto te lo da out of the box, creo que lo sabéis. ¿Sabéis que GitLab conoce más de 204 distintos lenguajes de programación? ¿Sabéis que sea cual sea el lenguaje de todos esos, la integración continua es automática? Le doy un botón y ya me tiene montado, hombre, no todo el pipeline, pero me tiene montado un 60 o un 70% del pipeline. Con testing, ahora lo vamos a ver. Y sobre todo, me da esa trazabilidad entre la petición, el repositorio de código, el binario que se ha generado, el entorno desplegado. Y además me da una facilidad máxima a la hora de hacer una gestión de versiones que me permita hacer esta trazabilidad. Y esta gestión de versiones, sobre todo en lo que tiene que ver con binarios, es fundamental o paso previo para poder luego hacer una gestión a nivel de releases. Pues yo tengo que poder diferenciar los distintos elementos que tengo, y si no quiero volver loco al usuario desplegando, ¿cuántas veces era? 100 y pico veces al día, bueno, 10 veces al día, acumulo una release y cuando pasa la train release o cuando llega el momento determinado, pongo en producción, que lo hemos visto antes también en el vídeo, ¿no? Entonces, yo os quiero hacer una pregunta. ¿Os podéis imaginar, que luego hablaremos de costes, lo que el producto para empresas que están empezando e incorporando toda esta funcionalidad, lo que les va a ahorrar en tiempo? En tiempo. ¿Alguno sabe cuál es el coste de mantenimiento de un Jenkins al año? Nosotros tenemos un partner que es Cloudis, que es el Jenkins de pago. ¿Sabéis lo que dice Cloudis? Que son entre 10 y 13.000 euros. Solamente el mantenimiento de un Jenkins. ¿Sabéis lo que cuesta montar este pipeline que hay aquí arriba? Es que este mando, patios con el dedo gordo, no funciona. Hay que cambiar. ¿Sabéis lo que cuesta montar esta pieza tan sencilla? ¿Cuántas horas lleva? Teniendo en cuenta tipo de desarrollo, ya alguno lo ha tocado por ahí. Los tipos de desarrollo que hay que integrar, todo el tema de la orquestación, ¿cuántas horas se van? Y lo fácil que es coger y subirlo y que el producto te lo haga solo. Esto, como apoyo a este primer salto, en el primer nivel de madurez, esto no tiene precio. Esto pueden ser 6 meses de curro en una empresa. Dime. Depende del nivel de madurez que tengas en tus equipos sobre lo que es un pipeline y sobre... Una empresa que trae legacy. Yo monté pipelines en menos de una semana con mucho legacy, pero
sea, no sé si es tan lineal esa parte. ¿Tú crees que tu pipeline lo vas a poder montar integrando el resultado de las fases de testing, por ejemplo, y que retroalimente? ¿Vas a conseguir que el pipeline se rompa? Sí. Pero el pipeline lo tuve que hacer yo. Sí, pero escúchame, una cosa es un pipeline. Espera. Quiero bajar la discusión de otro lado, que es, los pipelines tienen mucho de trabajo fino y artesanal. No es lo mismo para cualquier empresa, no es lo mismo compilar, probar y empaquetar y demás funciones. Entonces, lo de 6 meses puede ser, como puede ser un día. Depende del nivel de madurez que tengas en tu equipo técnico para montar ese proceso automatizado, ¿no? CI tenemos hace muchísimos años con distintas herramientas. Control, tenés Jenkins, TPS, y muchos también hacían manualmente con tener algo a donde lanzar un AND o... Sí, totalmente. Tú imagínate una empresa que tiene un desarrollo en Java, pero no tiene ningún Jenkins, no tiene nada, todo es manual. La típica empresa que tiene un servidor de aplicación y hacen los despliegues manualmente. Y los binarios se guardan en un file system. Entonces, nuestra empresa... ¿Cuánto te lleva a montar ese pipeline tan relativamente sencillo, sin tener en cuenta la parte de los despliegues? Yo pregunto a mi equipo de delivery y me dice mes y medio, 2 meses. Ya bajamos de los 6 meses. Sí, pero... El equipo, no es tan lineal. Pero se llega a tardar 6 meses, ¿eh? Sí, que pueden ser. O sea, es decir, ten en cuenta que desde el punto de vista de disponer de una infraestructura dentro de su cloud privada que le permita montar todas estas piezas, eso ya es algo que en algunas empresas el aprovisionamiento puede demorar mes y medio, que a mí me ha ocurrido. Mes y medio esperando una máquina donde montarla. Y luego te la dan sin la memoria que has pedido, sin los micros que has pedido. Y... Te puedo ganar año y medio para tener un RAM. Entonces, yo lo que os quería trasladar y sobre todo hacer el highlight sobre este primer paso y la importancia que tiene este producto a la hora de acelerar este primer saltito, ¿no? Y vamos a pasar al siguiente nivel de madurez. En este siguiente nivel de madurez lo que nos solemos encontrar es empresas que van avanzando dentro del modelo metodológico y pasan de una adopción con mucho miedo a un modelo de adopción por contagio. O sea, es decir, tengo una pequeña aplicación que no me supone mucho riesgo, la meto dentro del modelo metodológico Agile, cojo otra que como les ha ido tan bien, pues se suman a la fiesta, se van contagiando, ¿no? Del entusiasmo y de, oye, mira, qué nueva forma de hacer todo esto, ¿no? Y tenemos también en este tipo de, en este segundo nivel, una cierta preocupación y además creciente por esa trazabilidad. Yo he estado hace ya un tiempo en una reunión con un CIO que tenía todo su equipo de desarrollo y preguntaba, oye, ¿qué tenemos desplegado en integración? Y la gente salía del despacho. ¿Qué versiones tenemos en integración desplegada? Bueno, pues esa trazabilidad que te permita saber, como mínimo, en estos todavía no se plantea ese problema, pero cómo esa petición va a generar una rama que se va a poder versionar con un build determinado, con una generación de un binario y que se va a desplegar en un entorno. Bueno, pues es algo que ya se da por supuesto y que esto tiene que ser algo que podamos llegar a hacer. Pero es que además se produce, y los que seáis desarrolladores yo creo que esto lo vais a entender más, una consolidación de la integración continua. Es decir, ya confiamos directamente en que esa integración continua es el siguiente paso a la entrega de código. Porque es lo que hay que hacer. Y además, en empresas donde tienen un repositorio de código que vienen de algo más... que no vienen de Agile, tienen un mapeo claro entre sus entornos y las ramas que tienen dentro del repositorio de código para saber por dónde van a ir desplegando y qué versión de lo que quiera que sea tienen ahí metido. Esto es lo que hay en el entorno de integrado. Pues ahí tienen su rama de integración y ahí tienen todas las aplicaciones desplegadas. La automatización de la parte de testing en estas empresas ya empieza a ser una preocupación importante el tema de esta caja de aquí. Sabéis que si pudiéramos coger una aplicación y la imprimiéramos en una impresora matricial, el 20% es código propio, el 80% son dependencias que incorporamos. Entonces, cuando nos preocupamos por la seguridad del código, además
sobre el código muerto, por eso es análisis de código estático. Y su seguridad, tenemos que tener en cuenta que mi código está muy bien, que yo lo pueda tener controlado, pero ¿qué pasa con las dependencias? ¿Qué pasa con todas esas librerías? Me estoy quedando, lo más importante, fuera. Y sobre todo la parte de DAS. En muchas empresas también se encuentra la necesidad de poder hacer una primera prueba de caja negra, o inclusive, aunque sea solamente una prueba de humo, antes de hacer un despliegue en un entorno. Esto todo, ya todo el mundo, en este segundo nivel, lo da por sentado. Esto es lo que tenemos, es lo mínimo. Y además, estamos empezando a resolver otro problema también con el equipo de desarrollo, y es que quieren saber cómo se comportan sus aplicaciones en los distintos entornos. Entonces, como no son adivinos, tienen que poder ver los logs. Y darle acceso a los logs a los desarrolladores suele suponer un problema de seguridad a nivel de operación. Porque es que va a poder hacer login contra la máquina, va a poder hacer un SSH, me va a poder mirar o dejar de mirar, ¿no? En este nivel también se empieza a hacer una adopción de la cloud pública, claro. Puedo tener el entorno productivo que ya tenga algunas máquinas en cloud pública o inclusive algún código, entorno previo, ¿no? Y aquí es donde aparece ya el problema por el rendimiento. Es decir, cómo monitorizar estos elementos que estoy desplegando en cloud y cómo se están comportando. Aquí, en este segundo nivel, el producto GitLab lo que nos ofrece es un incremento en la capacidad operativa. Nos va a ir acompañando en esa adopción por contagio que os iba diciendo antes a nivel metodológico, ¿no? Nos va a ofrecer también una trazabilidad bidireccional. Esto es muy importante. Esto es lo del CEO de la reunión. Pues alguien hubiera ido a la pantalla de GitLab y hubiera dicho, mira, pincho aquí y me voy para atrás y aquí tienes todo. Tienes tanto la versión del binario desplegado como el build que lo ha generado, el cambio del repo, etcétera, ¿no? Trae out of the box la ejecución de tipo SaaS, o sea, seguridad de código propio, dependencias, caja negra por merge request. ¿Conocéis ese modelo? O sea, es decir, ya antes os decía, el modelo de Git Flow. No es fácil de implementar en las empresas si no tienes una cierta madurez metodológica para poder cerrar ese círculo y poder tener ese alineamiento entre la petición y los cambios. Bueno, pues este producto ya te trae un modelo que puedes adoptar de manera muy sencilla. ¿Qué ocurre? Que antes me lo he pasado, no me he dado cuenta. Con la gestión de la deuda técnica, antes no lo he dicho, perdonadme. Cuando tú estás ejecutando las fases de testing, de código, aparecen fallos. Yo no conozco a ningún programador que sepa programar código seguro, porque es imposible estar al día de las vulnerabilidades que están saliendo, salen muchas. Entonces se necesita de una herramienta que te lo valide. Entonces, cuando la herramienta te pasa el análisis, te levanta la mano y te dice, aquí hay un problema, hay que arreglarlo. Que un producto te pueda hacer de manera automática, y que luego lo vamos a ver más claramente, por cada petición de entrega, ese análisis es fundamental, porque si tú aplicas este modelo de manera que no te acepto la entrega de código hasta que alguien la valide, pero el que la valida ya tiene que saber este código cómo me viene. Ya tiene un reporte, lo hemos visto antes en el vídeo, no sé si os habéis fijado. Hay una validación doble. Entonces el que valida ya sabe qué es lo que valida y en qué situación se encuentra, en qué estado. Quería hablaros también, el punto número 5, de los logs. El acceso a los logs siempre es un problema. O sea, aquí lo que nos da el producto es poder tener un acceso a través de la integración con Sentry. No sé si conocéis esta herramienta. Esta herramienta trabaja con un plugin que tú instalas en tus entornos productivos, monitoriza tu aplicación y según la aplicación va fallando, va generando issues en el producto. Yo no le tengo que dar al desarrollador acceso a los logs del entorno productivo. Ya le va a documentar exactamente el problema, dónde se ha producido, por qué y cuál sería la remediación. Y el otro día hablando con un cliente me decía, esto de GitLab, ¿dónde trae el Kubernetes? Pues no, GitLab no trae un Kubernetes. GitLab lo que trae es la capacidad de poder desplegar en cualquier sitio. Sean servidores de aplicación, estén en on-prem, estén en cloud, en cualquier sitio. Y además, os decía antes, la preocupación por el rendimiento. Trae una integración muy sencilla de realizar que permite a través de Prometheus incorporar métricas del rendimiento de los entornos. Y que esas métricas además el producto me las va a presentar dentro de la propia interfaz con los gráficos correspondientes. Y yo lo voy a poder gestionar y lo voy a poder evolucionar. Que también hemos visto antes con los compañeros que una de las grandes
virtudes del producto y su capacidad de integración con otro tipo de herramientas. Bueno, Prometheus, si lo conocéis, es una solución del mundo de comunidad que nos permite incorporar todas estas métricas. También podemos integrarnos, lo hemos visto antes, con Datadog, con Elastic. No habíamos hecho la presentación conjunta, pero vamos, hemos llegado a la misma conclusión, ¿no? Entonces, las de tercer nivel, voy a intentar acelerar porque no llevo control del tiempo, no sé cómo voy y tampoco os quiero dormir. Os decía antes que en según van avanzando los niveles, lógicamente, la adopción de la metodología va siendo mayor, se va extendiendo a más aplicaciones, a más equipos. Y si veis la flecha esta en gris que aparece justamente debajo y que aparece en todas las slides, ya llega más lejos. Es decir, y ya no se preocupa por esa trazabilidad. Ya lo que se preocupa es de tener un versionado que me permita establecer entre las distintas entregas de código unas dependencias. Cuando yo entre mis distintos componentes de una aplicación tengo establecidas las dependencias por versión, puedo gestionar releases. Y si la release, cuando la despliego, me va mal, el rollback lo puedo hacer, porque ya está documentado. Yo ya debería de saber qué es lo que tengo que poner otra vez en producción para resolver el problema. Y con un poco de experiencia y un poco de valentía, esto se puede hacer automático. Porque la información ya la tienes, eso se puede luego automatizar. No digo que todo el mundo lo haga, que da miedo, pero se puede hacer. Aquí en estos clientes aparece un componente nuevo. La infraestructura como código y la configuración como código. Soluciones tipo Terraform, tipo Ansible o Helm para los que tengan Kubernetes, para poder hacer los despliegues. Pero es que esto nos genera un nuevo reto. Todo esto es código. Es código como el código que tiran nuestros desarrolladores, y este código hay que validarlo. Y el modelo de integración continua tiene que ser capaz de asegurarme que no trae determinadas malas prácticas, pero sobre todo esto de aquí, la detección de secretos. Que el tío que ha sacado ese automatismo no me hardcodee el usuario, el password, la cadena de conexión o las credenciales de acceso a la cloud para aprovisionar. Eso es muy importante. Luego, esta fase de aquí, que os lo decía antes muy rápido, suele generar este tipo de líos. Empezamos a incorporar más herramientas, tenemos otro orquestador, aparte de Jenkins, nos vamos a los modelos declarativos. Oye, yo quiero tener la infraestructura controlada por otro lado, empiezo a meter más herramientas, empiezo a meter más lenguajes de desarrollo, empiezas a adquirir una cierta complejidad que supone, otra de las cuestiones cuando hablemos del tema del ahorro es el incremento de la deuda técnica. Hasta ahora estábamos hablando que la deuda técnica se incrementaba porque el código traía algún tipo de problema que había que resolver, pero es que esa deuda técnica se enriquece por los problemas que yo voy a encontrar a la hora de integrar aquí todas estas herramientas. Eso es así. Yo puedo hacer una integración sencilla, pero yo si realmente quiero sacar el provecho de todas estas herramientas, las tengo que integrar bien. Y tengo que ser capaces que interfieran dentro del proceso. Ya hemos conseguido en este nivel normalizar el tema de entornos. Ya los tengo bastante ordenaditos. Y de hecho, ya con la IAC y la CAC puedo plantear un modelo ya normalizado de entornos. Y aquí voy a empezar a hablaros ya de lo mío, de industrialización, que os reíais algunos. Habéis oído que ahora mismo se habla de el supply chain, la cadena de suministro. La cadena de suministro empieza con la creación de código, añado dependencias, tengo que validarlas y tengo que probarlas. Empezamos por la izquierda. Eso tengo que tenerlo controlado, pero, que ya lo hemos dicho, ahora viene el reto que os he dicho, añadido con la parte de infraestructura como código. Tengo que ir asegurando toda esta cadena de suministro, primero por la izquierda y luego ya veremos a ver hasta dónde llegamos. Aquí, en esta situación, ¿qué es lo que nos aporta el producto? Bueno, ya lo sabéis, uso de épicas, roadmap, milestones, grupos, proyectos, lo tengo todo alineado. Es súper fácil empezar a trabajar, es lo que decía la Gartner. No nos compliquemos demasiado en el tema metodológico, ganemos velocidad, fomentemos el trabajo en los equipos, que todos trabajemos con las mismas herramientas y que podamos ser más ágiles y más rápidos. Tengo también out of the box, el testing extendido, oye, que tengo continuous deployment, entrega continua. Esto significa que soy capaz de asegurar que la entrega realizada se adecua a la petición que me han hecho. Ahí tengo pruebas de frontal con Selenium, etcétera. Bueno, pues aquí el producto lo que nos da son, ya me he perdido dónde está, como estoy todo el rato girándome voy a pedir una videoramina porque me estoy quedando como cuando era pequeñito y me voy de viaje.
escenarios de test, que puedo activar o desactivar, pero estos escenarios de test me van a permitir asegurar eso, que esa entrega se adecua a la petición realizada. El uso de la infraestructura como código, la configuración como código, tiene ese testing específico que os he comentado antes, que el producto también lo trae out of the box. El modelo de entornos homogenizado nos permite tener controlado por proyecto los entornos que va a tener en cada momento, y además es que es verdad, nos permite ir un poco más allá, nos permite empezar a pensar que podemos, esos proyectos un poco más legacy, empezar a pensar en una ruptura de monolitos, ¿no? Y sobre todo lo que es la tendencia hacia el cloud native. Yo ya puedo automatizar el plataformado. De hecho, el que ya tenga contenedores ya sabrá que aquí voy a poder empezar a gestionar esos clústeres de Kubernetes, su comportamiento previamente al despliegue. Y yo aquí es un tema que me imagino que alguno me va a decir algo. Hay una reducción de costes de primer y segundo nivel. Aquí el tema de los costes, todo el mundo se va rápido al coste de infraestructura. Todo el que tiene que hacer frente a la factura de la cloud dice, esto no hace más que crecer. Pero es que hay costes, como os decía antes del tema de Jenkins, que están ocultos. Vamos a ver. Somos más rápidos. ¿Por qué somos más rápidos? Porque tenemos un proceso más fino. No tenemos costes añadidos a nivel de integración de tooling. Y además, no tenemos un incremento de la deuda técnica que nos obliga a estos backlogs que tenemos aquí arriba a retroalimentarlos con tareas porque se nos bloquea. Me viene un desarrollador que quiere desarrollar ahora de repente en Angular y yo tengo un problema a la hora de habilitar esa integración continua, o si soy un poco más ambicioso, ese despliegue continuo para ese desarrollador en Angular. Me crece un montón la deuda técnica y además la tengo que repriorizar. Me retraso todo lo demás. Es un problema en cascada. Estos son los costes que hay que tener en cuenta también, no solamente los de infraestructura. Y luego, la velocidad, que ya os lo he avanzado. El producto tiene capacidad para darte información a nivel de observabilidad de la velocidad de los equipos. Te puede decir qué equipo entrega con más acierto, qué equipo entrega más, qué equipo se ha quedado atascado, dónde se queda atascado más frecuentemente. Esa información en modelos tipo do it yourself, ¿cómo la sacas? No es tan fácil. Porque además el producto te lo está diciendo sobre la situación real, sobre lo que está ocurriendo dentro. Cuarto nivel, y ya acabo. ¿Cómo voy de tiempo? No. ¿Bien? En el cuarto nivel, los clientes ya empiezan a tener una clara preocupación por medir. Medir y además medir no solamente la velocidad, sino cómo los equipos son capaces de ir adoptando estos modelos de DevOps. Yo ya aquí tengo claro que el desarrollo basado en contenedores es la solución. Y hacia ahí es donde tengo que ir, por su portabilidad, etcétera. Ahí es otra discusión aparte. De hecho, aquí a nivel de código veréis que ya me genera otra cajita más. Sabéis que los contenedores también tienen su Dockerfile en algunos casos o ficheros similares, con lo cual otra pieza más de código que tengo que verificar, ¿no? Y además tenemos un problema, y es que hemos estado metiendo la automatización, la IAC y la CAC por proyecto, y aquí es donde nos damos cuenta de que hemos metido la pata, porque vamos incorporando más proyectos y tenemos una complejidad distribuida entre todos los proyectos tremendo. Y aquí es donde hay que decir, hay que coger al toro por los cuernos. Tenemos que hacer un modelo de GitOps centralizado. ¿Por qué? Porque si no, no es mantenible. No hay forma. Y aquí es donde todo el mundo empieza a chillar. Imposible, no se puede, porque está hecho lo que le ha salido del pirri durante no sé cuántos meses y ahora el otro no sé qué. Tú decías que no podíamos utilizar Chef, aquí aparece Chef, Chaff y Chof, todo. No, pues mire usted, yo es que quiero Terraform y Ansible y no quiero hacer nada más. Hay que hacerlo. Y hay que hacerlo de manera centralizada, ¿vale? De hecho, aquí voy a irme a la parte de entornos primero. Empiezan a aparecer necesidades relacionadas con los entornos efímeros. Un entorno efímero es aquel que me permite bajar la factura de la cloud. Es un entorno en el que yo puedo aprovisionar infraestructura, desplegar una aplicación, probarla y cuando termine de hacer la prueba, lo borro todo o lo elimino todo. ¿Y por qué? Coño, si ya lo tienes todo como código, lo puedes volver a lanzar en cualquier momento. Si no, algo se ha hecho mal. A este estado se tarda en llegar, que alguno me está mirando, ostras. Pero es así, hacia ahí es hacia donde hay que ir, ¿no? Y lo que os quería decir es que esta cadena de montaje de la que os he hablado antes ya está totalmente protegida. Vamos a ver.
Hemos estado hablando de que la cadena de montaje empieza con el código propio, las dependencias, infraestructura como código que aprovisiona, pero es que además también eso lo vamos a desplegar en un contenedor. ¿De dónde sale el contenedor? De una imagen. Esa imagen puede venir de un repositorio público. Hay imágenes de contenedor de 5 megas. El que sea apasionado de estos temas alucina, porque arranca con un Alpine 5 megas. Ese es el tamaño de arranque de un contenedor. Pero eso es como una cebolla, porque esa imagen trae lo básico para arrancar un Linux muy básico. A partir de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Irle añadiendo funcionalidades, con lo cual son más capas de cebolla. Y añadiendo más capacidad a esa imagen, puedo incorporar vulnerabilidades, con lo cual eso lo tengo que tener controlado. Por tanto, el software propio, las dependencias, la parte de automatización, el repositorio de imágenes de los contenedores con sus distintas variedades y luego el contenedor. Cuando yo levanto el contenedor desde esa imagen, puede ocurrir que yo incorporo el código que ya sé que está seguro, pero el runtime del contenedor a lo mejor no lo es. Puedo tener abiertos determinados puertos a los que yo no quiero que se pueda acceder, como por ejemplo el 22, para que no me hagan SSH, o puedo tener abiertos otros puertos que no estaban planificados, o puedo tener variables de entorno dentro del contenedor que permitan luego, ante determinado tipo de ataques, el poder hacer que ese contenedor empiece a hacer cosas raras. Entonces, esta cadena de montaje tiene que cubrirme toda esta fase, este supply chain, que es cadena de montaje, industrialización, lo que os decía antes, un poco de esa visión, ¿no?, de vehículos, tiene que estar totalmente securizada. Y aquí GitLab, bueno, pues lo que nos ofrece también out of the box es visibilidad extendida sobre todo lo que está ocurriendo a nivel de madurez de todos los equipos. Lo habéis visto antes en el vídeo. Se ha podido ver cómo va midiendo qué equipos van haciendo uso de qué funcionalidad, ¿no? Facilita muchísimo el uso de la adopción de modelos de Cloud Native. ¿Conocéis el agente Kubernetes que trae el producto? Pues ese agente Kubernetes lo que nos permite es pasar de modelos de despliegue antiguos en los cuales se accedía a la API del clúster, que es un problemón de seguridad. Ahora lo que desplegamos dentro del clúster es una piececita que permite a GitLab comunicarse con el clúster de Kubernetes de manera que sepa que es el propio GitLab y nada más que el GitLab el que le va a pedir hacer un despliegue determinado. Y además me va a obligar a tener un fichero de manifiesto que permita acomodar ese clúster antes del despliegue, pues porque necesito un pod añadido o cualquier otra cuestión. Con lo cual me vuelvo a llevar a un modelo basado en código y me acerca a modelos de tipo de GitOps. No me lo hace solo, pero a nivel de procedimiento me ayuda. Cuando hablaba de GitOps, un proyecto centralizado, quien sepa de Git dirá: un proyecto centralizado para todo el despliegue me supone un problema de seguridad, porque si tengo que tener una distribución por proyecto, ¿cómo permito que los de una aplicación toquen solo lo suyo y los de otro no? ¿Cómo mantengo ese aislamiento? Bueno, pues GitLab tiene una función que es el Code Owners que me permite aplicar ese nivel de granularidad sobre el producto y poder establecer que usuarios pueden tocar qué parte, ¿no? Y luego la parte que os he dicho de entornos efímeros. GitLab con Terraform guarda los estados. Quien conozca Terraform es una solución de aprovisionamiento declarativa. Te declara el estado en el que va a estar tu infraestructura previamente a un despliegue. Y cuando ha hecho su función, saca una foto, que es lo que se denomina estado. Pues ese estado se puede guardar dentro de GitLab. ¿Y esto qué es lo que nos permite? Pues crear entornos de sandboxing. Un entorno de sandboxing es un entorno aislado donde puedo desplegar una versión de mi aplicación con la infraestructura en el momento, a ver si lo digo bien, una versión de la infraestructura con la versión de mi aplicación en un momento determinado para poderlo de manera aislada testear frente a un problema de cualquier tipo. Y luego lo que quisiera traer aquí, que lo he dicho antes también, es este botoncito tan mágico del AutoDevOps. O sea, tener la capacidad de poder atender peticiones del equipo de desarrollo que ya en este nivel de madurez ya quieren hacer cambios, ya, oye, que si es Angular, que si es React, que si es no sé qué, que quiero meter nuevos tipos de desarrollo. Y tener tú la posibilidad de, según te lo pida, poder montar un pipeline que ya le dé soporte a todo el ciclo hasta el despliegue, incluido el testing, pues me parece algo muy importante también a tener en cuenta, ¿no? Finalmente, el quinto y el sexto nivel, que lo he agrupado. Aquí ya hablamos de palabras mayores. Ya hablamos de value stream, de métricas de tipo DORA. Hablamos de temas de gobierno, de cumplimiento de normativa, aplicación de políticas de seguridad automatizadas,
Respuesta frente a día cero. ¿Os ha pasado alguno que de repente dicen, oye, hay un problema con una librería y de repente alguien pregunta, bueno, ¿y esto cómo nos afecta? Luego, aquí también, a estos niveles, ya se empieza a hablar, y se empieza a ver clientes, ya no solamente tengan modelos de multicloud, es lo más frecuente. Yo no he visto prácticamente ninguno que hibride, realmente, pero ya están empezando, ¿eh? O sea, es decir, quiero ver cómo soy capaz de utilizar y de manera orquestada más de un proveedor cloud. Y además quiero tener un control absoluto sobre esos costes. Que el propio producto ya veremos cómo lo hace. Y sobre todo, pues también lo hemos visto en los vídeos anteriores, capacidad para poder expandir todo el modelo con otras herramientas. Aquí, bueno, pues un poco vuelta a lo mismo, visibilidad absoluta que nos da el producto sobre todo lo que está ocurriendo dentro de la caja, la aplicación de métricas DORA, que también lo hemos visto antes en el vídeo, muy deprisa, me da información de frecuencia de despliegue, tiempo empleado para realizar un cambio y que se llegue a producción, tiempo empleado para recuperación frente a fallos y ratio de despliegues fallidos. Estos indicadores me permiten identificar esa aportación de valor de una manera muy importante, ¿no? Y sobre todo me permite saber que Value Stream, lo que es la aportación de valor, no es un pipeline. Es que hay muchos que dicen, yo es que tengo un pipeline maravilloso que lo hace todo y yo estoy continuamente entregando flujo de valor. No, señor. No es tu pipeline, es mucho más. El pipeline es una parte fundamental porque da una lógica y da una capacidad y da una velocidad, pero hay mucho más dentro de la entrega de valor. Y luego, como os decía antes, dentro de situaciones de día cero, el producto os ofrece el Software Bill of Materials. Es un fichero tonto, porque parece tonto, pero claro, a nadie se le había ocurrido. Y es que cuando aparece esa vulnerabilidad, tú quieres saber cómo de afectado estás, y aquí el producto te saca un ficherito que te dice, para cada uno de los proyectos tengo estas dependencias y con estas versiones. Y tú puedes saber si te afecta o no y con qué grado de extensión. Esto a día de hoy, los que desarrollen software en Estados Unidos están obligados a llevar ese fichero. Y el producto también te lo da, ¿no? Y yo creo que al final también la facilidad que da el producto a la hora de poderse integrar con otras soluciones, que aquí alguno me dirás, oye, tú es que antes estabas hablando de del problema de integrar un tooling diverso, complejo, eso es un coste, pero yo aquí de lo que estoy hablando no es de una integración de un tooling, es de cómo el fabricante ha definido un modelo de interacción con otros fabricantes que permiten que esa integración ya esté predefinida, esté documentada y se pueda explotar y además esté soportada. Entonces, yo os he dicho antes, yo estoy trabajando en desarrollo de negocio y una de mis responsabilidades es decidir con qué partners vamos a ir y vamos a crear negocio. Yo entenderéis por la forma en la que os lo he contado que yo llegué rápido a la conclusión de que GitLab era uno de los principales nuestros y de los más importantes, y así ha sido. Espero no haberos aburrido. Muy bien.